Salvo de la Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar aquí nuestro tiempo de entrevistas que, como saben, pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Y hoy vamos a hablar de Venezuela. Vamos a estar esta semana muy dedicados a Venezuela porque tenemos aquí en Madrid varios acontecimientos relacionados con el país. Por ejemplo, la presentación mañana del libro de Leopoldo López. También está por aquí Michi Capriles, que dará un desayuno informativo este martes, y hay mucho movimiento político en Venezuela durante estos días, como les estamos contando a diario en nuestros informativos, con esa hoja de ruta que ya ha presentado el Bloque Democrático para intentar acortar el periodo presidencial de Nicolás Maduro. Vamos a hablar hoy de todos estos asuntos con una persona que sabe mucho de ello, de los que más saben, residente en Madrid actualmente, pero un gran profesor de ciencia política y experto en comunicación política de la Universidad Simón Bolívar. José Vicente Carresquero, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias, Javier, por la invitación. Ya que estamos viviendo movimiento político estos días en Venezuela, porque la semana pasada la oposición presentó su hoja de ruta, ha habido una serie de manifestaciones en todo el país durante este sábado, también una en Caracas, pero parece que todo se está desarrollando, José Vicente, con bastante tranquilidad, ¿no? Sí, lo cual es algo que hay que saludar, ¿no? Hay que destacar que las manifestaciones de la oposición en Venezuela fueron en 15 estados, en 15 diferentes ciudades del país, lo cual quiere decir que fue una movilización de carácter nacional. Generalizado, ¿no? Nacional, sí, bastante importante, que yo creo que responde a unas cuestiones de carácter social que se están viviendo en Venezuela nunca vistas. Venezuela nunca había estado tan mal como está en este momento. Hay quienes quieren comparar esta época con los gobiernos anteriores a 1998, están totalmente equivocados. En Venezuela la gente no se moría por falta de insumos médicos, por ejemplo. Recientemente hemos visto niños que han muerto convulsionando porque no existe la medicina para pararle las convulsiones. Hemos visto niños que mueren de cáncer porque no hay para hacerles el tratamiento. El problema de las encuestas ya están indicando que casi el 30% de las familias venezolanas están haciendo 2 comidas al día. Están hablando de la poca capacidad adquisitiva para comprar los alimentos que son necesarios. Los alimentos no se encuentran disponibles fácilmente y se ha desatado una ola de criminalidad en Venezuela que proyecta que este año vamos a tener cerca de los 30.000 asesinatos en Venezuela. Y el gobierno no toma ninguna medida al respecto. El año pasado tuvimos 27.800 asesinatos en Venezuela. Este año va a sobrepasar 30.000. Pone a Caracas como la ciudad más peligrosa del mundo, seguida de otras ciudades donde además figuran entre las 10 primeras 2 ciudades venezolanas adicionales, como es la ciudad de Maturín y la ciudad de Valencia. Esto, por supuesto, habla entonces de una situación en la que el venezolano se siente frustrado con la política, que el venezolano anda buscando salidas, que una vía de salida, de escape de esto fue la participación de la gente el 6 de diciembre, que le dio 2/3 de la Asamblea Nacional a la oposición, y sin embargo el oficialismo se empeña en no reconocer ese llamado de atención que hizo el pueblo venezolano. Quiere seguir diciendo que el pueblo es los que están con ellos, pero cada vez tiene menos pueblo. En esas manifestaciones de las que estabas hablando del día de sábado. Este sábado, sí, las manifestaciones. Este sábado que no ha habido ningún incidente, a pesar de que también ha habido manifestaciones del bloque oficialista, sí, ¿no? El bloque oficialista, las manifestaciones son bastante tristes. Se pueden ver... ¿Está perdiendo peso el PSUV? ¿Está perdiendo capacidad de movilizar a la gente a pasos agigantados? Absolutamente, sobre todo porque mucha gente tiene que gastar su tiempo en colas, en filas, en los supermercados para... Estás en la cola, no puedes ir a la manifestación, ¿no? Claro, y lo otro es que, bueno, para esto hay que tener una cierta motivación de orden político y no hay razones en Venezuela para tener una manifestación a favor de un gobierno que está dejando que la gente languidezca de hambre, que no haya problemas de salud. Y un problema que se está presentando y al cual recomiendo poner la lupa en las próximas semanas es el problema de la electricidad. La represa del Guri, que es responsable del 60% de la electricidad que se produce en el país, está a punto de ser apagada. ¿Por qué? Bueno, porque la sequía ha sido muy larga, porque
no se ha administrado con racionalidad el caudal que sale de ahí, se ha venido gastando el agua que hay en la represa y van a tener que pararla. ¿Sabes que Nicolás Maduro, al hilo de esto, ha decretado que la Semana Santa va a ser no laborable en toda su extensión para todo el personal público de la administración pública por el tema del ahorro energético? Y del agua. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tan inteligente es esto? Porque si yo saco a la gente a trabajar, concentro el gasto de energía en lugares de trabajo. Ahorita si la gente no sale a trabajar, bueno, se queda en sus casas gastando electricidad. Entonces, bueno, uno se pregunta cuál es la inteligencia que hay en este asunto, no mucha, evidentemente. El problema de la electricidad es mucho más grave que pañitos de aguas calientes, o sea, es mucho más grave que poner bombillos ahorradores, o es mucho más grave que no mandar a la gente a trabajar. Es una cuestión donde lamentablemente se gastaron 60.000 millones de dólares en los últimos 4 o 5 años para tratar de a tapar el hueco de la demanda con generación termoeléctrica. Esa generación termoeléctrica no está al día, no está funcionando, se está dependiendo solamente de aquella represa del Guri que se hizo durante los gobiernos democráticos y bueno, ahí están las consecuencias. Es posible que asistamos a un apagón nacional. Eso sería una cuestión de... A un apagón nacional de electricidad en todo el país. Pero ya hay muchas restricciones, por ejemplo, los centros comerciales que se ven obligados a hacer restricciones de electricidad que les hace prácticamente la vida imposible, porque es muy difícil un centro comercial que tiene que apagar durante varias horas su actividad. Sí, eso es de suyo grave, pero en este momento que nosotros estamos hablando, te puedo decir que con probabilidad 1, es decir, en este momento se puede decir con certeza que hay al menos 4 o 5 ciudades venezolanas que no tienen electricidad. Típicamente... ¿A ninguna hora del día? No, se las quitan entre las 4 de la mañana y las 7 y después durante el día se las vuelven a quitar entre las 12 del día y las 3 de la tarde y después en la noche se las vuelven a quitar y así van haciendo, ellos los llaman mantenimiento. En realidad no están haciendo mantenimiento, están haciendo un racionamiento disfrazado de, siguen teniendo gente incompetente al mando de estas instituciones, tienen de ministro a un general de la Guardia Nacional. Uno se pregunta, bueno, ¿qué puede saber este general de electricidad? Seguramente nada. Es un general que se la pasa diciendo que el sistema eléctrico no sirve porque hay sabotaje. Bueno, pero si hay sabotaje, ¿quién es el responsable de impedir que exista el sabotaje? Me imagino que tú no puedes como ministro decir que hay sabotaje y no decir, bueno, yo estoy tomando tales medidas para evitar semejante sabotaje. Sí, pero todo este relato, José Vicente, tú como experto en comunicación política, de que todo lo que hay de malo en Venezuela, la culpa la tiene algún sabotaje, algún complot, alguna conspiración imperialista, todo eso, sí que cala en determinadas masas chavistas, sí, que a pesar de que padecen la escasez y la delincuencia, sí se apuntan a ese relato, ¿no? Pero cada vez menos. Cada vez menos. Y ahí está la prueba de las elecciones del 6 de diciembre, ¿no? El 6 de diciembre la gente decía que el gobierno iba a ganar, que el gobierno tenía la maquinaria, ¿no? La gente con amor con hambre no dura. Si tú me tienes pasando trabajo, si tú me tienes en condiciones de precariedad, de miseria, no puedes contar con mi voto. Y eso fue lo que pasó el 6 de diciembre. Y yo te garantizo que muchos de los votos que sacó el gobierno todavía fueron votos obligados. Votos de gente que fue a votar porque si no vota, entonces lo votan de no sé dónde. Les tienen el cerebro lavado de que el voto no es secreto, cosa que no es verdad. Y estamos ante una situación de lo que yo he denominado un sacudón de baja intensidad. Un sacudón llamamos en Venezuela lo que pasó en febrero de 1989, donde la gente salió a las calles y, bueno, arrasó con todo lo que encontraba, por una manifestación de malestar social, que, bueno, explicarlo sería muy complicado en el tiempo que tenemos, pero en Venezuela estamos viviendo ahorita un sacudón de baja intensidad. Saquean camiones, saquean, ¿cómo se llama? Estos centros de distribución de comida. Bueno, hay toda una situación donde la molestia de la gente es evidente. En lo que va del mes de marzo, por lo menos hasta el sábado, habían ingresado 180 cadáveres a la morgue de Bellomonte. Esa es una morgue que maneja solamente una parte de los volúmenes de cuerpos, de restos mortales de personas en Venezuela.
como te estoy diciendo, están las morgues colapsadas por la delincuencia. Claro, ¿no? y la tendencia. Yo recomiendo un trabajo de la revista SIC, de Gumilla, de este mes. Si lo buscan, un trabajo hecho por el padre Alejandro Moreno, donde habla cómo es este tipo de violencia, de la violencia asesina, la llama él, y de cómo la gente, cómo los asesinos andan matando gente por cualquier cosa. Y entonces hablan de una situación que verdaderamente clama ante los ojos de Dios. Hay estimaciones de que en Venezuela hay al menos 2 millones de armas ilegales, todas en manos de Lampa. Ahorita atrapan a cualquier ladrón y tiene una granada para enfrentarse con la policía. Ya hay varios. Incluso dentro de los centros penitenciarios, los presos que hemos armados, sí, tenemos documentos que lo demuestran, están fuertemente armados. Sí, también. Pero aquí hay que hacer una denuncia, porque esto es una política de Estado. Porque el Estado, incapaz de dominar las cárceles, le ha cedido a los pranes el control de las cárceles. Entonces los pranes tienen una especie de industria ahí adentro, esto es de lo más neoliberal que se le puede ocurrir a cualquier persona. Tienen una industria adentro que maneja la cárcel por patrocinio de los mismos presos. Ellos están obligados a pagarle a los presos, y entonces, bueno, hay cárceles como la de Margarita, que la cerraron recientemente, que tenía piscinas, que tenía spas, que era un spa, pues, ¿no? Por supuesto, el acceso al spa dependía de tu capacidad de aportarte dinero o no. ¿Y cómo se financian estas cárceles? Bueno, se financian con secuestros desde las cárceles, secuestros que son manejados en las cárceles, con robos que son manejados en las cárceles, con robos de tu vehículo, y entonces tienes que venir a la cárcel a pagarme el rescate del vehículo para que yo te lo devuelva. Todo ese tipo de cosas están pasando en una Venezuela donde hay una fuerte relación entre el gobierno y el AMPA. Fíjate que el gobierno habla de guerra económica, y en ningún momento, con cerca de 30.000 asesinatos al año, habla de una guerra de la delincuencia, ni habla tampoco de una política de enfrentamiento con la delincuencia. Y es porque al final la delincuencia se ha convertido para el gobierno en una forma de control social. ¿Y qué hay de la relación, José Vicente, hablabas de la relación entre el gobierno y el AMPA, de la relación entre el gobierno y el narcotráfico? Porque ahí hay muchas investigaciones en marcha, incluso se apunta al propio Diosdado Cabello como el jefe del cártel de los Soles. Hay 2 personas del entorno familiar de Nicolás Maduro detenidos porque fueron pillados en un avión con pasaporte diplomático y con una buena carga de droga. ¿Hasta dónde se puede llegar en esa conexión del régimen con el narcotráfico? Mira, recientemente atraparon un capo de la droga aquí en España. ¿Es un narcoestado Venezuela? Sí, es un narcoestado definitivamente. Y te iba a comentar que recientemente atraparon aquí a un capo de esto de las drogas aquí en España, español. Bueno, residenciado en España, el tipo de realidad es inglés. Y él narra cómo él hacía arreglos con el cartel de los Soles para traer droga que sale por el Orinoco, cruza el Atlántico, llega a África, de África a España. Eso es un canal que está ampliamente documentado, eso se sabe. Recientemente un diputado, Hugo Carvajal, bueno, tuvo que salir a defenderse ahí, porque además están señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como miembros de los carteles de la droga. El señor Diosdado Cabello, el señor Hugo Carvajal. Sobre todos estos señores hay una especie de persecución mundial, ¿no? Estos señores no pueden salir del país así fácilmente, y cuando salen, bueno, salen con todas las garantías del mundo, básicamente para evitar ser capturados, porque lamentablemente lo que ha pasado es que Chávez, antes de morir y durante esta locura que fue su gobierno, decidió que Venezuela no colindaba con Colombia, sino con la FARC. Y entonces la relación era con la FARC, a la cual se le permitió que operara en la franja suroccidental de Venezuela, y que controlara ahí el negocio de la droga, que es al final lo que financia a la FARC. Entonces se construyeron cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas que servían para traer droga de Colombia, y entonces desde Venezuela sacarla hacia Centroamérica, hacia el sur de los Estados Unidos, hacia Europa por el Orinoco, saliendo por el Delta, estas lanchas rápidas que encontraban entonces naves nodrizas en el Atlántico, y cargaban la droga y se la traían hacia África, de África
hacia España, por ejemplo. Venezuela es lamentablemente el sueño de Pablo Escobar hecho realidad. Pablo Escobar quería ser presidente de los Estados de Colombia. ¿Y por qué Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia? Él lo decía, él quería que se legalizara la droga y que, bueno, que esa cuestión fuera una parte del comercio normal de exportación del Estado colombiano. Bueno, ese sueño de Pablo Escobar lo hace realidad la narcomilicia venezolana. Por cierto, hablando de Colombia, ahora hay una gran polémica también con el origen colombiano de Nicolás Maduro, o si es colombiano o no es colombiano, porque si se demuestra que es colombiano, estaría ilegalmente como presidente de la República, porque no se permite en la Constitución esa posibilidad. Bueno, es que la Constitución dice claramente que para ser presidente de la República no puedes tener doble nacionalidad. Y hay toda una polémica sobre la partida de nacimiento de Nicolás Maduro que no aparece. Lo que aparece es una cuestión manuscrita donde un tribunal de menores o un procurador de menores dice que el tipo hay que inscribirlo en la cuestión, pero nadie cree en la legalidad de esto. Y por ahí hay cantidad de videos en YouTube que la gente puede buscar donde Elías Jagua dice que nació en el Valle, el otro dice que nació él mismo dice que nació en Los Chaguaramos, otro dice que nació en La Candelaria, y, bueno, por un momentico, entonces muéstreme la partida de nacimiento, esa es la forma de arreglar el asunto. ¿Por qué no se muestra la partida de nacimiento? Lo mismo pasó con Obama. ¿Y qué hizo Obama? Enseñó su partida de nacimiento. Claro, tú googleas, pones en Google partida de nacimiento de Obama y te va a salir 1.000.000 de veces la foto de la partida de nacimiento. ¿Se puede hacer eso con Maduro? No. Entonces esas cosas despiertan suspicacia, llaman la atención en un presidente cuestionado, en un presidente en el que nadie cree, un presidente que pone en tela de juicio la misma capacidad de ser llamado presidente. Si hay gente que dice que lo que se tiene que aplicar en Venezuela es el artículo 233 de la Constitución que habla del abandono del cargo, de la ausencia del presidente, porque no se toman medidas, Javier. En Venezuela el país está al garete, el país hay 98% de impunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de 98 asesinatos que suceden, de 100 asesinatos que suceden en Venezuela, 98 quedan impunes, bueno, porque no hay quien lo averigüe, porque no hay quien prosiga con la investigación. ¿Por qué? Porque es política de Estado, es una forma de control social. Bueno, el caso es que ahora se está estableciendo un gran diálogo dentro de la Asamblea Nacional, que es el contrapeso que ahora sí que tiene el bloque democrático para intentar cambiar el modelo de Venezuela, y ya la pasada semana se presentó la hoja de ruta con varias posibilidades que se pueden ir poniendo en marcha. El referéndum revocatorio, la enmienda constitucional, incluso una asamblea constituyente. ¿Todo eso cómo se puede articular? Bueno, estas cosas no, ¿por dónde hay que empezar? Sí, estas cosas no son excluyentes, ¿no? Yo, por supuesto, pienso que ya el CNE tenía que haber activado lo del referéndum revocatorio, porque contrario a lo que dice... ¿Van un poco lentos? Sí, van un poco lentos. Sí, contrario a lo que dice el chavismo dice que la mitad del periodo de Maduro se cumple el 18 de abril. Eso es absolutamente falso. Me pueden traer a los genios que ellos tienen, a Escarrá si quieren, discuto porque esto es fácil. Maduro fue electo para terminar el periodo que empezó Chávez el 10 de enero. Es decir, que el periodo de él cuenta según ese 10 de enero. Bueno, pero como la Constitución dice de su mandato, entonces, bueno, tú le restas los días que van desde el 10 de enero al 18 de abril, se los resta no sé qué, y te va a dar que el mandato de Maduro, la mitad de su mandato se cumplió el 28 de febrero. Entonces ya teníamos que haber estado con los formatos de recolección de firmas. La Asamblea Nacional hizo un tremendo avance esta semana aprobando en primera discusión la ley de referéndum revocatorio para garantizar el anonimato de las personas que firmen, porque Chávez, que era una persona totalmente falta de valores y de principios democráticos, cuando la gente firmó para revocarlo, entonces inició una persecución contra esas personas y los votaron de las empresas públicas y les cerraban acceso. Hubo represalias laborales en los sitios. Absolutamente. Pero eso la gente todavía puede pesar mucho en el ánimo de la gente, bueno, a la hora pero de firmar por un referéndum revocatorio. Claro, ¿no? por eso es que la Asamblea Nacional ordena en esta ley que sea... secreto. Claro, igual que el voto.
Lo único que tiene que verificar el CNE es que la persona que está pidiendo el revocatorio es apta para pedir el revocatorio. Y ya. Y eso va a ayudar a que se recolecten, bueno, mira... Es el 20% del censo, ¿no? Sí, el 20% que sería un poco menos de 4 millones de firmas, que se conseguirían, te digo que muy fácilmente. Bueno, después viene el CNE y empieza con el asunto de las firmas planas. Esto fue algo que pasó en el año 2003 y de estos bandidos, y hay que llamarlos bandidos porque ellos dijeron que las firmas eran planas para después decir que no, que las firmas no eran planas, que de verdad eran firmas reales. Todo para ir retrasando y poniéndole cortapisas a la cuestión. Estamos frente, y tú me lo escuchaste el otro día que lo dije en una reunión, frente a una clase política que carece de cualquier escrúpulo necesario para gobernar. Y cuando la gente es inescrupulosa, hay que tener cuidado porque están abiertos a la trampa. Y en este asunto de los escrúpulos, bueno, aquí está la franquicia española, ¿no? La gente cree que Podemos está jugando a hacer gobierno. No, Podemos está jugando a la desestabilización. A Podemos, mientras más se complica el asunto, mejor le está yendo a Podemos en términos de sus objetivos. Claro, en cuanto a peor, mejor para ellos. Que vamos a nuevas elecciones, mejor. Que en esas nuevas elecciones todavía va a ser difícil hacer gobierno, mejor. Eso nos permite a nosotros seguirle metiendo bulla al sistema, a seguir haciendo énfasis en tal y en esto y en aquello. Tú que has vivido los dos momentos, el momento previo a la entrada en el poder de Hugo Chávez y el momento que se está viviendo aquí, de cambio y de abstención de Podemos, que esperemos que no llegue al poder, pero sí que ha crecido muy rápidamente. ¿Te parecen muy similares los dos momentos? No, incluso el discurso y la forma de actuar de Iglesias es idéntica a la de Chávez. Y este bullying político que hace la gente de Podemos a concejales, es idéntico a lo que hacía el chavismo en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque ellos quieren imponer una forma de hacer las cosas. De ellos, de la democracia, solamente le va a servir el voto. De todo lo demás es inane, todo lo demás no importa. Ellos lo que les interesa es llegar al poder. Y para llegar, entonces, ¿dónde se comete el error? El error se comete en pensar en que los objetivos de Podemos son objetivos de carácter democrático y que en la medida que no lo logran, entonces están fallando. No. Los objetivos de Podemos son básicamente de desestabilización. Podemos es lo que Juan Linz, un famoso politólogo español que durante mucho tiempo dio clases en Yale, allá en Connecticut, en los Estados Unidos, llamaba oposición desleal, una oposición contraria al sistema. Es por eso que Iglesias le regala al rey Game of Thrones, ¿no? Porque bueno, para ir respetarlo, para decirle no estoy de acuerdo. Este señor que llama al rey todo el tiempo ciudadano, lo hace con esa clara indicación en la comunicación política de que nosotros somos antisistema y que en y lo esa que forma podamos, de comportarse en el Congreso de los Diputados, de romper todos los protocolos, de absolutamente romper la escena poniéndose siempre en el centro con un niño, dándose un beso, eso es totalmente chavista también. Absolutamente, además cubano, ¿no? Porque el origen de todas estas cosas vienen de Cuba. La gente cree que es que la gente de Podemos enseñó a Chávez. No, no, no. Los cubanos dieron la línea de por dónde iba el asunto, Chávez la puso en práctica, la gente de Podemos dijo algunas cositas, pero el creador de esta forma de hacer las cosas es Fidel Castro. Porque si al final tú buscas las actuaciones de Fidel Castro a nivel internacional, bueno, son muy parecidas a estas que estamos observando. Entonces, esto viene del castrismo y es simplemente desconocer al otro. Y por eso es que habla, cuando tú oyes a Iglesias hablando del PP, habla como si fuesen escoria, como si fuese algo que no merece existir. No es antagónico desde el punto de vista político, sino que además es antagónico desde el punto de vista de su existencia. Si los pudieran aniquilar, los aniquilarían. Y de eso es lo que hay que tener cuidado, porque la gente dice, bueno, es que España no es Venezuela. Nosotros en Venezuela decíamos que Venezuela no era Cuba. Claro. Al final es como tú, y aquí hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. Donald Trump ha logrado
hacer que la división política se convierta en violencia en los Estados Unidos. Lo acabamos de ver la semana pasada. Y entonces lo siguiente que va a venir, que aquí hemos visto conatos de violencia, nosotros hemos visto cuando se instaló la señora Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, vimos violencia. Y esa es la cuota inicial del asunto. Y entonces empiezan estas personas e invaden edificios y hacen cosas que van en contra de hacer dinamitar el sistema. ¿Por qué Podemos quiere cambiar la Constitución? ¿Quiere cambiar la Constitución para arreglar cosas que le interesen a la gente? No. ¿Por qué Podemos quiere la vicepresidencia y además quiere los medios de comunicación? Porque a través de los medios de comunicación entonces empiezo yo con un evangelio de cómo deben ser las cosas y que fulano es malo y que sutano es... Y las pruebas, olvídate, eso no importa. Y empiezan entonces a aparecer grabaciones, que esa grabación es ilegal, bueno, pero ya la grabación salió. José Vicente, ahora la Asamblea Nacional de Venezuela se está tomando un cierto interés en investigar los hilos económicos que unen a Podemos con el régimen chavista, no solamente ideológicos, que están clarísimos, sino también la financiación que ha venido de Venezuela a Podemos. ¿Eso puede ser fácilmente demostrable o es más complicado? Va a ser complicado porque para esto Venezuela utilizó dos mecanismos. Primero, una rémora que ha tenido Venezuela durante durante toda su existencia, que es la famosa partida secreta. Es un dinero que se maneja sin que haya mayor vigilancia por parte de los... Entonces, la partida secreta que manejó Chávez fue una cuestión de niveles mundiales, ¿no? Y entonces iba la esposa del presidente peruano a Venezuela y se venía con una maleta llena de dólares. Mandaban a un emisario de Venezuela a Argentina con una maleta de dólares. Son cuestiones que están documentadas. Entonces, ahí es cuando evidentemente aparece la liga entre Irán y Venezuela y utilizar a Irán como mecanismo de financiamiento de Podemos sin que el dinero necesariamente venga de Venezuela, sino que bueno, hay un arreglo ahí a trastienda entre Venezuela e Irán, pero bueno, hay el interés de financiar a esta rama. El mismo Maduro ha dicho que Podemos es el PSV español, ¿no? No lo estamos inventando nosotros. Es algo que Maduro se toma la licencia de decirlo, ¿no? Esas cuestiones existen. De hecho, la persona que está dirigiendo la economía venezolana en este momento, ese desastre que está viviendo Venezuela, es un señor de apellido Serrano Mancilla, cuya tesis doctoral de la Universidad de España aquí en Barcelona me la leí y de verdad que salvo... no me causó mayor impresión. Sí hay cosas que, bueno, que en la formalidad de la ciencia no se aceptan, que son posicionamientos ideológicos defendidos a ultranza sin ningún... Bueno, ese señor es el que está manejando. Y si alguien duda que la economía venezolana es un desastre, bueno, que vea que entre 1999 y el año 2015 le entraron a Venezuela. La sumatoria de lo que le entró es más del doble de la sumatoria de lo que le entró a Venezuela entre 1830 y 1998. Pues ha sido un placer. José Vicente Carrasquero, es una lástima, pero se nos acaba el tiempo de la entrevista. Otro día podemos seguir hablando de la economía, de la política de Venezuela, porque es un placer siempre hablar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros en Venezuela TV España y hasta otra. Hasta la próxima. Esta ha sido ya en la interesantísima entrevista de hoy con el profesor Carrasquero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar, experto en comunicación política y actualmente residente aquí en Madrid. Es nuestro tiempo de entrevista que pueden seguir, ya saben, a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.